Continuamos en directo con todos ustedes en esta tarde de viernes y con nosotros se encuentra ya José Miguel Sáez. Él es el inspector jefe de la Brigada de la Policía Judicial y vamos a hablar con él de un tema, bueno, pues un tanto espinoso, pero que evidentemente tenemos que darle visibilidad, porque hoy en día el maltrato a las mujeres, bueno, el maltrato en general, por supuesto, lamentablemente es noticia, pero cuando es a una mujer, pues parece que se hace más visible todavía y, por supuesto, desde los medios de comunicación tenemos también que hacer esa denuncia para que en el caso de que ustedes estén sufriendo este maltrato lo hagan saber, por supuesto, a la policía, y en el caso de ser testigos, pues saber también si podemos actuar o no podemos actuar o cómo debemos actuar. Para eso, como digo, se encuentra nuestro siguiente invitado. Gracias por estar con nosotros, un placer tenerla aquí. Buenas tardes. Y lo primero que hay que preguntar es cuál es el protocolo que hay que seguir si somos víctimas de malos tratos, siendo mujeres, porque en este caso estamos hablando de violencia de género, violencia machista, o si estamos viendo o somos conscientes de que alguien en nuestro entorno está sufriendo estos malos tratos. ¿Cuál es el protocolo que debemos seguir nosotros? Bien, la recomendación que se hace, como en cualquier otro hecho delictivo, desde luego es ponerlo en conocimiento de, digamos, de los cuerpos y fuerzas de seguridad para que tengan conocimiento y puedan realizar las primeras actuaciones en esta materia. Entonces, si uno es víctima, lógicamente tiene que denunciarlo. Si uno es testigo, también tiene una obligación ciudadana de denunciarlo. Evidentemente, cuando uno es testigo, puesto que la mera denuncia de un testigo sí inicia toda nuestra actuación, pero luego esa tiene que venir respaldada por el testimonio de la propia víctima, que en ocasiones, y desgraciadamente, no tiene fácil el desarrollar esa denuncia. Esto se puede hacer de manera anónima, porque no sé si a lo mejor muchas veces nos da respeto, ¿no? Decir, bueno, yo cómo me voy a meter, estoy escuchando a lo mejor al vecino que tiene todos los días, bueno, pues escuchan barbaridades, pero me da miedo que pueda llegar a saber que soy yo la persona que ha decidido denunciarlo. Entonces, ¿ese anonimato existe para las personas que en este caso sean testigos? Cualquier persona puede poner en conocimiento a través de teléfonos conocidos de ámbito policial, Policía Nacional, Guardia Civil, etcétera, o 112 también, el que conoce un caso de violencia de género, pero claro, eso pondría en marcha un mecanismo de constatación del hecho. Sí. Pero evidentemente estamos ante delitos que se producen en un ámbito normalmente, en un ámbito de intimidad, en un ámbito domiciliario, al cual es muy difícil penetrar, y si la propia víctima, un hijo, un menor o un familiar no respalda esa noticia, es muy complicado el poder, digamos, coger todos los indicios necesarios para poder demostrar ese delito ante la autoridad judicial y que ese procedimiento llegue a buen término. Pero sí es suficiente como para iniciar una investigación en todo caso. El Cuerpo Nacional de Policía, en este caso, cuenta con un protocolo específico para este tipo de víctimas, igual que existe, pues, por ejemplo, para el terrorismo, para ciberacoso, pues, para delitos de índole cibernética. Existe también, recibe el Cuerpo Nacional de Policía algún tipo, bueno, pues, de curso, no lo sé, para saber cómo enfrentarse a este tipo de situación y, sobre todo, para que las víctimas, pues, se sientan realmente arropadas. Sí, es un tema muy escabroso cuando alguien llega a denunciar ya esto. está, digamos, está incardinado en los servicios que prestamos. El Cuerpo Nacional de Policía desde hace ya muchos años tiene unidades especializadas en el tratamiento integral de la violencia de género. Desde hace ya años se crearon unidades normalmente dentro de las brigadas de Policía Judicial que se encargan específicamente de forma especializada de la atención a las víctimas, de la investigación de estos delitos y posteriormente de la protección de las víctimas. Entonces, esas unidades que hoy en día, recientemente reformadas e integradas en todas sus funciones, se denominan UFAN, son unidades de familia y mujer, en las que existe un área que se dedica a lo que sería la investigación, conocimiento de los hechos, investigación de los mismos, atención inicial a la víctima, desarrollo de todas las diligencias y mecanismos previos de protección, de averiguación de los hechos, de acopio de pruebas, etcétera, de instrucción de diligencias, puesta a disposición judicial en caso de detención del autor, etcétera. Y luego tenemos otra área de trabajo que sería la protección. Desde el mismo momento también que digamos, se pone en marcha el mecanismo policial, y con la investigación también existe una unidad que se dedica a la protección, seguimiento y atención y asistencia a la víctima. Desde el primer momento la víctima va a tener un policía o una policía que se va a encargar de su seguimiento y de su asistencia permanente.
todo esto, digamos, la columna vertebral de todo ello, independientemente de la normativa penal, sí, es el sistema integral de seguimiento de los casos de violencia de género, que es un sistema dependiente de la Secretaría de Estado, que utilizamos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, tanto Guardia Civil como Cuerpo Nacional de Policía, a través del cual se realizan las valoraciones y seguimiento de todos los casos de violencia de género. Se intenta también evitar todo este tipo de situación, pues por ejemplo dando charlas en institutos, en colegios, haciendo saber, bueno, sembrando la semilla, ¿no?, digamos, de hacer saber que cuando nos encontremos ante esto no debe ser normal, porque muchas veces nos echamos las manos a la cabeza de ver situaciones que se llegan a considerar normales y que vemos que hay víctimas que cada vez son incluso más jóvenes, es decir, ya no hace falta estar casada, tener unos hijos y sentir que no te puedes ir de tu casa y tienes que aguantar que tu marido, bueno, pues te maltrate, ¿no?, sino que vemos situaciones de niñas de 13, 14, 15 años que nos echamos las manos a la cabeza. No sé si también trabajáis en ese sentido de la prevención. Sí, luego podemos hablar de los perfiles también. Por supuesto, claro que sí. Pero sí, las unidades de la SUFAN actualmente, digamos que dentro de lo que son las actividades que en las comisarías tiene asignadas la Delegación de Participación Ciudadana, que es la que se encarga de todo aquello relacionado con los contactos con colectivos ciudadanos, desarrollo de planes directores que vienen impuestos desde Madrid respecto al ámbito educativo en los colegios, con padres, con asociaciones de padres, con docentes, etcétera. También participamos de ese tipo de charlas informativas en los colegios. Es muy importante, lógicamente, este tipo de hechos delictivos, si tienen un primer plano de prevención, está en la educación, no tiene ninguna duda, no tenemos nosotros tampoco ninguna duda. Desgraciadamente nos sorprende hoy en día que el estereotipo que podemos tener del maltratador, del autor de violencia de género, se nos cae día a día, porque vemos casuística de edades en las que uno no cree que debieran darse, y sobre todo en el siglo XXI, de estratos sociales, de colectivos o de extranjeros, etcétera. Desgraciadamente hoy el perfil de víctimas y de autores es demasiado amplio, es muy amplio. Por eso hay que empezar desde los colegios, tienen que ir conociendo la problemática y haciendo que se responsabilicen los menores. ¿Cuál es ese perfil? Comentábamos, ahora vamos a hablar de los perfiles amplios. Realmente, evidentemente, si nuestra sociedad se estratifica en lo que hemos denominado convencionalmente llamar clases sociales, lógicamente las clases sociales son más mayoritarias en unos estratos que en otros, pero no hay, digamos, un perfil único. Quiere decir que ¿por qué puede haber en un momento determinado en ciertas clases sociales más casos? Porque también es más numerosa. Porque el maltratador, nos encontramos con autores con formación universitaria, con profesiones liberales, con personas que tienen un estrato social, económico alto, lo mismo que nos encontramos con casuística donde a lo mejor predomina el autor con antecedentes de alcoholismo, de drogodependencia. Eso quería preguntar también, si viene de la mano de otra serie de problemas. Puede ir asociado, evidentemente, el alcoholismo, las drogodependencias o de todo tipo, ludopatías, toxicomanías, etcétera, pueden ser, digamos, un desencadenante o un factor que ayude a que el autor, el autor de violencia de género se desarrolle más. Pero en el fondo hoy tenemos chicos que son muy jóvenes y sin embargo están desarrollando pautas de comportamiento que no parecen normales con la educación, la formación y el acceso a la información que tienen, pero se dan en jóvenes muy pronto que quieren controlar a sus parejas, que desde el inicio someten a presión a esas parejas y que no parece normal, pero sí se da, es muy amplio, el perfil desde luego es demasiado amplio. Hablábamos de la educación y me estoy acordando de una entrevista que teníamos aquí el otro día con un psiquiatra, con José María Valls, que comentaba que, por ejemplo, él había escuchado una frase tan demoledora de una mujer en su clínica que decía: si no me pega es que no me quiere. Estábamos hablando, por ejemplo, de eso, ¿no? de esa forma de entender como normal algo que no debe serlo. Es decir, cuando una niña de 16 años su novio le dice: quítate esa falda que no me gusta, que vas enseñando mucho las piernas, o no te maquilles, que te miran demasiado, o ya llegar incluso al insulto, y que eso se considere normal hoy en día, hace que nos sorprendamos, ¿no? Que hablemos de esa educación tan importante. Somos los primeros, son clichés antiguos que sin embargo se siguen repitiendo hoy en día. No entendemos
no entendemos por qué. Posiblemente vean algo reflejado en su entorno familiar, en el entorno social, pero está claro que no deberían darse en menores que hoy en día son de unas generaciones que no han vivido otras formas de comprender el amor o las parejas, ¿no? Entonces sí nos sorprende. Por eso hay que, en la educación, en el colegio, es donde hay que empezar a decir que todos que somos iguales y que no podemos estar comprometiendo una relación de pareja porque queramos ser los que controlemos al otro, ¿no? Bueno, es complicado, desde luego, el mundo juvenil. Sin duda alguna. Y esta manera de control ha ido cambiando también, o ha ido evolucionando con el tiempo, porque hoy, por ejemplo, pues tenemos internet, tenemos el anonimato del que tanto hemos hablado también con compañeros suyos que han pasado por aquí en otros casos. Tenemos otras vías también, pues en este caso, no sé si decir maltratar, acosar, no sé si eso también se nota a la hora de hablar de violencia machista o de violencia de género, si eso también ha ido evolucionando, que ya no sea simplemente lo que pasa en casa, ¿no?, cuando uno cierra la puerta. Son medios y mecanismos añadidos a los tradicionales de lo que es la agresión física pura y dura, la amenaza, la coacción, que se trasladan digamos, a las herramientas que tenemos en el siglo XXI. Las redes sociales han multiplicado las posibilidades de control de unas personas sobre otras, de engaño, de coacción, de amenaza. Es muy habitual el uso o el acceso a esos perfiles de las parejas para, digamos, desprestigiarlas, amenazarlas, etcétera. Y eso está, digamos, ya a edades tempranas ya se dominan esas herramientas. Por lo tanto, están a su alcance y las utilizan. Utiliza el agresor, digamos, el machista, va a utilizar todo lo que tenga a su disposición para seguir imponiendo su criterio. Y esto es uno de ellos más. Intentamos, desde luego, utilizar también herramientas de control también, y para demostrar y probar todas estas actuaciones, que es una labor de investigación pura también. El miedo entiendo que también es uno de los factores principales, ¿no? Es decir, supongo que de todas las denuncias que llegan habrá 1000 más que se queden en el camino por ese miedo a decir, bueno, ¿yo cómo voy a irme de mi casa? ¿Cómo voy a dejar a mis hijos? Porque estábamos hablando de la UFAN, ¿no?, que también ya no solamente es que protege a la mujer, protege todo el entorno de la familia. Cuando hay niños de por medio, entiendo que se multiplican los problemas y que ese miedo es lo que creo que es el mensaje que tenemos que lanzar todos, ¿no?, sobre todo desde los medios de comunicación, que la vida es mucho más que ese miedo que puede tener una persona a decir me tengo que ir porque lo que tengo al lado no es bueno para mí, pero tampoco es bueno para mis hijos. Eso entiendo que también es una labor por parte de la policía muy complicada, ¿no?, vencer ese miedo que una víctima tiene. El miedo nace normalmente de la inseguridad y de la dependencia. Entonces, cuando digamos, la pareja agresora machista se impone porque controla la economía, controla a la familia, hace que la mujer viva una situación dramática en la que tomar decisiones es muy complicado. La víctima, en muchas ocasiones, cuando llega a nosotros, llega que es capaz de denunciar en un momento y al minuto siguiente quiere arrepentirse. Exacto. Es muy complicado y precisamente nuestra labor tiene que ser el afianzar, cuando ha dado ese paso, afianzar esa disposición que ha tenido finalmente a denunciar y a poner de manifiesto ese drama que está viviendo. Y es muy importante no victimizarla, pues de ahí que esa especialización va encaminada precisamente a escuchar, a entender, a empatizar, a que no se sienta avergonzada, que no se arrepentirá, porque ese es el inicio de un camino hacia la libertad, ¿no? Y los hijos, efectivamente, es otro mecanismo más de control y de coacción. Por lo tanto, darle seguridad a la víctima es una parte, pero también tenemos que darle, desde la policía, tenemos que darle seguridad a los menores que dependen de ella. Sin duda alguna. Por lo tanto, en el momento que el caso entra a nosotros y hay menores por medio, evidentemente el objetivo nuestro no solo es la víctima, son también los menores. Tengan en cuenta que nosotros siempre debemos realizar un estudio lo más completo posible de la víctima, de su entorno, de sus condiciones sociales, familiares, de su entorno, igualmente que de los del agresor. También debemos conocer su entorno familiar, sus características, sus antecedentes, y aun con todo, en muchas ocasiones, en el seguimiento de algunas víctimas, pues nos encontramos con que han vuelto a rehacer una convivencia. Es una dependencia, ¿no? es un tema, no es fácil desanclarse de todo eso, es muy complicado, es muy difícil. Por eso hay que dar seguridad constante.
Sin duda alguna, José Miguel, el trabajo de la policía es fundamental en casos como este, evidentemente ante cualquier situación de peligro, por decirlo de alguna manera, pero especialmente ante las situaciones que hoy estamos tratando. No sé si uno llega a acostumbrarse, entre comillas, a que llegue una persona y a que cuente auténticas barbaridades que pueden estar pasando en el seno de una familia. De alguna forma, la especialización, sí, la formación y el desarrollo diario del trabajo hace que, aunque sabes lo que estás oyendo, conoces y comprendes la situación que te están trasladando, la víctima que te está contando, pero tienes la obligación de mantener el control. Eso es un detalle de profesionalidad. A la víctima hay que ofrecerle seguridad, hay que escucharla, hay que dejarle que digamos, exprese todo lo que lleva dentro. Y tienes que darle luego soluciones, tienes que darle atenciones, tienes que informarle de qué recursos tiene a su disposición, tienes que decirle qué es lo que va a pasar, tienes que anticiparte, tienes que analizar sus condiciones y luego tienes que elaborar, con una valoración de riesgo, tienes que elaborar un plan de seguridad que tienes que transmitirle para ella, para su familia, para sus hijos, etc. Entonces, a pesar de lo que estás oyendo, en ese momento el secreto siempre va a estar en que siempre demuestres que le vas a dar confianza, y eso nace de la profesionalidad. Posteriormente, cuando uno llega a su casa, normalmente se lleva estas cosas a su casa. Es muy difícil a veces desconectar, es un trabajo duro. También es verdad que cuando consigues que un asunto acabe un día resolviéndose satisfactoriamente, digamos que, aunque sea redundante, ¿no? El orgullo y satisfacción que llegas a sentir pues también es muy grande, y el agradecimiento de esa víctima también. Pero evidentemente no podemos consentirnos que la víctima se sienta victimizada continuamente, todo lo contrario. Para terminar, a mí me gustaría lanzar un mensaje por si alguien que nos está viendo se siente identificado con todo lo que estamos aquí tratando hoy en esta entrevista, si alguien está sufriendo una situación que no debería estar padeciendo. ¿Qué podemos decir? Evidentemente que la policía está ahí, hay que llamar, hay que acudir. Yo ante todo le lanzaría un mensaje de que debe confiar en la policía, debe confiar. Evidentemente somos humanos, la policía la componemos personas, no somos perfectos, el mecanismo y los sistemas que tenemos de valoración, de seguimiento y de apoyo a las víctimas siempre son mejorables, evidentemente. Yo creo que ahora mismo están muy contrastados y que yo creo que gracias a Dios, y en Córdoba particularmente, pues aunque nunca estás exento de un problema grave, pero se lleva un seguimiento bastante profesional. Lo que le diría a las víctimas que intenten superarlo, que acudan a amistades de confianza, que pregunten, que hay sitios donde preguntar, donde asesorarse, que nos tienen siempre, aunque solo sea para preguntar, y si un día deciden denunciar, estaremos siempre ahí para apoyarlas, pero que ante todo que de ahí se sale, y hay que intentarlo por ellas, por sus hijos y por sus familias, está claro. Hay vida más allá del maltrato. Totalmente, y por supuesto, lejos del maltrato. Hay vida, y una gran vida por delante. Con eso nos vamos a quedar. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos y enhorabuena por ese trabajo que el Cuerpo Nacional de Policía viene desarrollando en este ámbito y por supuesto en todos también. Gracias, de verdad. Gracias, a su disposición. Y añadir, por supuesto, que un maltrato es un maltrato y violencia de género, aunque estamos acostumbrados a decir que las mujeres son las víctimas, también hay numerosos hombres que sufren el maltrato de sus parejas, de las mujeres, y que un guantazo duele exactamente igual lo de un hombre que lo de una mujer, y ellos también tienen derecho, en este caso, a denunciar en el caso de que se encuentren maltratados en el seno de su familia, aunque lamentablemente tenemos que decir que son muchísimas más las mujeres que padecen estos malos tratos que los hombres.